He visto a Dios, lo he visto a la cara. Estoy viendo a Dios con la misma claridad que ustedes me están viendo a mí. Los que han visto la verdad también se la pueden mostrar a los demás. En estas revelaciones directas no hay cabida para la duda. Estas fueron las palabras repletas de gracia pronunciadas por Ramana Maharshi. Con sus visiones divinas reveló que es posible tomar conciencia del ser mediante la gracia de los grandes seres. Cuando vino al mundo en el sur de la India, al final de ese mismo siglo, Bhagavan Sri Ramana, que relució como el sol del ser y esparció su gracia por todo el mundo, fue un paso más allá en sus pronunciamientos que Sri Ramakrishna, al enseñar que no existe un Dios distinto de la persona que lo ve, que no existe un individuo que no es consciente de su propia existencia, sino que el ser de uno mismo es el ser de Dios, y que ese ser es tanto el ser como Dios. Bhagavan resumió estas ideas al proclamar la divinidad de la naturaleza humana en los siguientes términos. No existe nadie que no haya visto a Dios. Ver a Dios es algo muy natural para todos. La ignorancia no es más que no ser conscientes de la verdad de esta experiencia natural del ser. Dado que el conocimiento erróneo es tan solo ego, que es apego al cuerpo, la pérdida del ego consiste en sí misma en alcanzar a Dios. Conocerse a uno mismo es conocer a Dios, y conocer a Dios es ser Dios. Puesto que tomar conciencia del ser es lo mismo que tomar conciencia de Dios. El ser y Dios no son dos cosas distintas. Todo esto lo confirmó Bhagavan al escribir los versos 24 y 25 del Upanishad. Escuchémoslos. Verso 24. Dada la naturaleza de ambos, Dios y el alma son única sustancia. Lo único distinto es su conocimiento adjunto. Verso 25. Conocerse uno mismo, una vez despojado de los conocimientos adjuntos, implica conocer a Dios, porque Dios es el resplandor del ser en uno mismo. Por tanto, Bhagavan, quien otorgó el conocimiento erróneo y redimió a todos con su resplandor, demostró que el hecho de tomar conciencia del ser, algo aparentemente poco frecuente y difícil de alcanzar incluso para los videntes de la antigüedad como Suka, constituye una experiencia natural para todos. Con la intención de liberar a la humanidad y aplicando la conocida estrategia de servirse de un siervo amaestrado para alcanzar a otro salvaje, el dios Shiva asumió múltiples formas, la primera de las cuales fue la de Sri Dakshinamurti, el gurú primordial. Sin embargo, el conocimiento del ser que su gracia reveló mediante el gesto del silencio ha ido degenerando para convertirse en la actualidad en mero conocimiento intelectual y en imaginación. La humanidad se dejaba llevar por el autoengaño y se encontraba, por tanto, a punto de cometer el enorme pecado de matar a Bhagavan, al ser incapaz de ser consciente de él. Al percatarse de la gravedad de esta situación, Sri Dakshinamurti en persona se manifestó en la forma de Sri Maharshi y mediante su propia experiencia reveló que el silencio constituye el significado de los Mahavakyas. Para aquellos devotos que se quejaban de que a pesar de que tenían mucho tiempo con él, eran incapaces de tener una experiencia palpable de su gracia, Sri Bhagavan tenía las siguientes palabras llenas de gracia. Bhagavan siempre está otorgando gracia.
La ignorancia no es más que considerar irreal lo real, irreal lo irreal. Cada uno de ustedes resplandece de forma permanente y natural, y en forma de yo. ¿Es que Bhagavan existe como algo distinto de esa conciencia verdadera? Lo que produce la aparente existencia de dos entidades distintas, tú y yo, es el apego al cuerpo. Si al entrar en nuestra atención en el ser, conseguimos que ese apego al cuerpo se transforme en conciencia del ser, y si de esa manera nos damos cuenta de que la realidad no es más que una, entonces, ¿qué sentido tiene hablar de tú y de yo? La gracia del gurú es permanecer en el silencio una vez que se ha tomado conciencia de la verdad tal y como es. Con frecuencia, después de explicar de esta forma cuál es la verdadera naturaleza del ser humano, Bhagavan se quedaba en silencio con la mirada fija para demostrar la autenticidad de su afirmación. En los siguientes versos, Bhagavan describe la supremacía del silencio del gurú en semejantes circunstancias. Gurú, Señor Jnana, el poder de la ilimitada grandeza del ser es el silencio supremo que echa por tierra los inútiles argumentos de aquellos que tienen la mácula del espejismo de los deseos mundanos. Sin matar al cuerpo, pero matando con su mirada al ego que adopta la pose de tener una existencia real, el gurú pone en evidencia instantáneamente la inexistencia de todas las irrealidades y revela con lo único que existe realmente el esplendor del Ser Supremo y único. Resulta imposible contemplar la divina danza del conocimiento del ser en el corazón hasta que la danza de esa mente rebelde sucumba al divino poder de la espada del auténtico conocimiento que enarbora ese gran héroe, el Sadgurú, que ya ha decapitado a su propio fantasma, la mente. Bhagavan nunca le inculcaba una disciplina a nadie. Por naturaleza, su intuición consistía en practicar él mismo todas las disciplinas de conducta que le imponía a los buscadores espirituales. Sin embargo, nunca permitió que los que confiaban plenamente en él se excedieran. Los corregía en privado con amabilidad. De hecho, algunas personas se quejaban de que Bhagavan nunca reprendía en público las conductas deficientes de algunos de sus devotos. Al percatarse de la desesperación de una de estas personas, Bhagavan reveló su punto de vista al respecto con las siguientes palabras: ¿Quién debe corregir a quién? ¿No es el Señor el único que tiene la autoridad para corregir a todo el mundo? Lo único que puede hacer cada cual es corregirse a sí mismo. Eso, en realidad, es corregir a los demás. El Ser Supremo al que grandes encarnaciones como Krishna, Buda, Jesús y Mahoma se han referido siempre en tercera persona, es decir, él, ella o ello, en lugar de utilizar el pronombre yo, es ahora revelado por Ramana Maharshi en primera persona mediante las siguientes explicaciones. La auténtica naturaleza del hombre es conciencia. En su estado natural, el hombre no es consciente de nada. ¿Por qué? Porque solo existe algo cuya naturaleza es conciencia de existencia. Y como eso es el estado natural del hombre, en ese espacio supremo de conciencia, completo en sí mismo y no dual, no hay cabida para dualidades ni trinidades. Por ello, la ciencia del ser no es más que el hecho de que el hombre reconozca que su auténtica naturaleza es puramente existencia-conciencia, dicha autoconciencia del ser, que no tiene limitaciones y además de la cual no puede existir nada más,
se describe en términos de conocimiento-visión y de autoconocimiento del ser. Al tiempo que el Ser Supremo se lo califica de pleno y que las características de dicha plenitud son ausencia de dualidades y compartimentaciones, en el estado del Ser Supremo se sabe que en la verdad absoluta no existe la aparente Trinidad constituida por el proceso de ver, el sujeto que ve y el objeto visto, sino que es algo que solo se produce como fruto de la imaginación. El ser es el término que utilizaba Ramana Maharshi con más frecuencia para describir su naturaleza real. El yo real es una conciencia impersonal y abarcante de todo, contrario a la experiencia percibida de individualidad. El ser individual es esencialmente no existente, dado que es una creación de la mente que oscurece la verdadera experiencia del ser real, que siempre está presente y siempre se experimenta. El ser se autodefine como soy lo que soy. La permanente y continua conciencia del ser se llama realización del ser. El estado de realización del ser no es llegar a una meta distante o adquirir algo nuevo. Solo se requiere dejar de percibir lo no verdadero como verdadero. Todos estamos en ver lo irreal como real. Solo tenemos que dejar dicha práctica. Entonces realizamos el ser como el ser, es decir, ser el ser. La realidad está más allá de expresiones tales como existencia y no existencia, etc. La realidad es meramente la conciencia que queda después de que la ignorancia ha sido destruida. No hay necesidad de cultivar y alcanzar la conciencia, pues ya somos eso. Si dejo de prestar atención al no ser, solo queda conciencia pura, el ser. Si hablamos de conocer el ser, debe haber dos seres, uno que conoce y otro que es conocido. Además, está el proceso de conocer. El estado de realización es simplemente ser uno mismo, no ser alguna cosa o convertirse en algo. Si uno ha realizado, uno es lo que existe y lo que siempre ha existido. Uno no puede describir tal estado. Uno tan solo puede ser. En verdad, la idea de que el ser es el testigo implica que existen objetos que atestiguar. Tanto el testigo como los objetos son creaciones mentales. A lo que hay que aferrarse es a la experiencia del silencio, dado que en ese estado supremo nada puede ser obtenido salvo el ser de uno mismo. Los sabios dicen que el estado que hay cuando el pensamiento yo, el ego, ya no surge en lo más mínimo, es el ser, lo cual es silencio. Solo ese ser en silencio es Dios. Solo el ser es el alma individual. La experiencia de silencio es el único conocimiento real y perfecto. Conoce que todas las diferencias objetivas no son reales, sino simples imposiciones sobre el ser, que es la forma de conocimiento perfecto. Observamos innumerables seres y cuerpos animados por doquier. Si la idea soy el cuerpo se acepta, entonces los seres son múltiples. El estado en el cual dicha idea desaparece es el ser, dado que en este estado no hay objetos, solo hay ser. El mundo no existe sin cuerpo. El cuerpo nunca existe sin la mente. La mente nunca existe sin la conciencia. Y la conciencia nunca existe sin la realidad. Para el sabio que ha conocido el ser adentrándose en sí mismo, no hay nada más que el ser por conocer.
porque el ego que se identifica con la forma de un cuerpo como yo ha muerto. El sabio se convierte en la existencia conciencia sin forma, Sat Chit Ananda, atributos del ser. Lo que se requiere es comprender que el ser no es una meta para alcanzar, sino la conciencia que queda cuando todas las ideas limitantes sobre no ser han sido descartadas. Tales pensamientos se deben a la identificación con el no ser. ¿Hay alguna diferencia entre la mente y el ser? No, no hay diferencia. La mente volcada hacia adentro es el ser. Hacia afuera se convierte en el ego y en todo el mundo. El ser no se alcanza. Somos el ser. La realidad es que soy ignorante de mi estado de plena felicidad. La ignorancia se sobrepone y echa un velo sobre el puro ser que ya es plena felicidad. Todo lo que uno hace está dirigido hacia la remoción del velo de la ignorancia, que es únicamente falso conocimiento. Dicho conocimiento es la falsa identificación del ser con el cuerpo y la mente. Cuando eso desaparece, entonces solo queda el ser. El cuerpo y la conciencia del cuerpo surgen y desaparecen juntos. Las limitaciones del estado de vigilia son las que causan la esclavitud. El sentimiento yo soy el cuerpo es un error. Este falso sentido del yo ha de desaparecer. No vale la pena tratar de alcanzar lo que no es permanente. El yo verdadero siempre está allí. Está aquí y ahora. El estado de ser es permanente. El cuerpo y el mundo no lo son. Solo son fenómenos pasajeros que se proyectan en la mente o pantalla del ser, de la existencia conciencia que es eterna y permanente. Si vemos al ser como el ego, nos convertimos en el ego. Si lo vemos como la mente, nos convertimos en la mente. Si lo vemos como el cuerpo, nos convertimos en el cuerpo. Es el pensamiento quien fabrica las diversas envolturas. El ego es el pensamiento yo y el verdadero yo es el ser. El ser siempre está realizado. No es necesario buscar realizarlo porque está y siempre ha estado realizado, pues no podemos negar nuestra existencia y esa existencia es la conciencia, el ser. Si vienen pensamientos de ¿quién soy yo?, el ego funciona como un nudo entre el ser, que es conciencia pura, y el cuerpo, que es inconsciente e inerte. El yo puro es la existencia pura, eterna, libre de ignorancia y de la ilusión del pensamiento. Si me mantengo como yo, o sea, únicamente como mi ser, sin pensamientos, el pensamiento yo desaparecerá y la ilusión se desvanecerá para siempre. La esencia de la mente es solo la conciencia. Sin embargo, cuando el ego domina, funciona como facultad de pensar o sentir. La mente cósmica, que no está limitada por el ego, no tiene nada separado de sí misma y por tanto solo está consciente. El ego fantasmal no tiene forma, solo existe al adherirse a una forma. Dura mientras toma esa forma y al alimentarse de nuevas formas se va incrementando. Al dejar una forma toma otra, pero cuando se lo busca, desaparece. El pensamiento yo soy este cuerpo de carne y hueso es el hilo sobre el que cuelgan todos los demás pensamientos. Si me dirijo hacia adentro preguntando ¿dónde está este yo?, todos los pensamientos, incluido el pensamiento yo, terminarán y el ser surgirá espontáneamente. En un mundo donde la mente parece gobernar nuestras vidas, donde la identificación con un yo
basado en pensamientos y creencias, nos limita y nos causa sufrimiento, surge una búsqueda ferviente de trascender esa prisión mental y encontrar la verdadera libertad interior. He aquí donde surge la pregunta: ¿es posible eliminar la identificación con el yo y experimentar una realidad más allá de la mente? La respuesta reside en el fascinante viaje hacia la trascendencia de la mente, un camino que promete una transformación profunda y liberadora. Imagina por un momento liberarte de los confines de la identificación de los pensamientos y las emociones que constantemente te arrastran hacia el pasado y el futuro. Visualiza una vida en la que tu existencia no esté dictada por los caprichos de la mente inquieta y volátil, sino enraizada en una presencia consciente y serena en el momento presente. Esa es la promesa de trascender la mente y disolver la ilusión del yo. Las enseñanzas milenarias del Advaita Vedanta nos revelan un camino hacia la liberación de la identificación con el yo ilusorio. A través de prácticas profundas y transformadoras, descubrimos la verdadera naturaleza de nuestra existencia más allá de las limitaciones impuestas por la mente. He aquí donde entra el más grande de los grandes, el maestro Ramana Maharshi. Prepárate para interiorizar la que podría ser la más significativa de sus enseñanzas, donde nos transmite, además de la base de su sabiduría, la autoindagación, 3 técnicas de las que poco se ha hablado y que funcionan para aquellos que hasta este momento no les ha funcionado la indagación del yo. Debes estar muy atento a cada una de sus palabras porque sintetizan su enseñanza y dejarán a ese ego que llevamos dentro sin un lugar donde esconderse. Ahora empecemos. En el Advaita Vedanta se sostiene que la verdadera realidad subyacente a todo es el ser, la conciencia pura sin limitaciones. Sin embargo, debido a nuestra identificación con la mente y el cuerpo, experimentamos una sensación de individualidad y separación del todo. Esta identificación con el yo es la raíz del sufrimiento y la ilusión. Hoy hablaremos sobre la realidad de la mente y la futilidad del pensamiento yo. En esta charla encontraremos esa respuesta a la pregunta que por lo general nos hacemos: ¿es necesario eliminar la mente para llegar a la realización? La mente es una herramienta extraordinaria que nos permite funcionar en el mundo y tener experiencias. Sin embargo, también es la fuente de todos nuestros problemas y aflicciones cuando le damos un poder excesivo y nos identificamos con sus pensamientos y emociones. La mente es un flujo constante de pensamientos, opiniones, juicios y deseos, y tiende a crear una narrativa continua sobre nuestra vida y nuestra identidad. Es necesario aclarar que no se busca eliminar la mente en el sentido de hacerla desaparecer por completo. Como les decía, la mente es una herramienta importante para funcionar en el mundo y llevar a cabo nuestras actividades diarias. En lugar de eliminar la mente, el objetivo es trascenderla o ir más allá de su influencia y control sobre nosotros. Esto implica reconocer que la mente es una actividad transitoria y que no somos simplemente los pensamientos y las emociones que surgen de ella. La trascendencia de la mente implica darse cuenta de nuestra verdadera naturaleza como la conciencia pura y eterna que es el testigo de la mente y todas sus actividades. A medida que cultivamos la autoindagación y la meditación, podemos aprender a observar los pensamientos y las emociones sin identificarnos con ellos.
reconociendo que son fenómenos pasajeros. Este reconocimiento nos permite experimentar una sensación de libertad interior y paz, incluso en medio de los pensamientos y las emociones que puedan surgir. No se trata de suprimir o negar la mente, sino de desarrollar una relación saludable y consciente con ella. Es importante tener en cuenta que la trascendencia de la mente no es un objetivo que se alcance de la noche a la mañana, sino un proceso gradual y continuo. Requiere práctica constante y una profunda autoindagación para desenmascarar la ilusión de identificación con la mente y vivir desde nuestra verdadera naturaleza. La futilidad del pensamiento del yo radica en el hecho de que es solo eso, un pensamiento que tiene lugar en la mente. Es una construcción mental basada en nuestras experiencias pasadas, creencias y condicionamientos. Pero en realidad, el yo, como idea, no tiene existencia sustancial. No podemos encontrar un yo separado o individual si lo buscamos profundamente. Cuando investigamos la naturaleza del yo y preguntamos ¿quién soy yo realmente?, podemos llegar a la realización directa de que no hay un yo separado que pueda ser encontrado. En lugar de eso, encontramos la presencia consciente, el testigo silente de todos los pensamientos, emociones y experiencias. La liberación, la verdadera comprensión, se encuentra en reconocer nuestra verdadera identidad como esa conciencia pura y no dual que es el sustrato de todo. Al darse cuenta de nuestra verdadera naturaleza, nos desidentificamos de los pensamientos y las limitaciones del yo y nos sumergimos en la unidad de la existencia. Es necesario trascender la ilusión de separación y el pensamiento yo para experimentar la plenitud de la conciencia infinita. A través de la práctica de la autoindagación y la meditación, podemos desenmascarar la mente y descubrir nuestra verdadera esencia, que es eterna, ilimitada y libre de sufrimiento. La manera más fácil de trascender la identificación con la mente puede variar de una persona a otra, ya que cada individuo tiene diferentes disposiciones, experiencias y caminos de desarrollo espiritual. Sin embargo, aquí hay algunas prácticas comprobadas que podrían ayudarte en ese proceso. Además de la autoindagación y la meditación, que son dos técnicas ampliamente expuestas en el canal, también podemos lograr esa desidentificación con la mente siguiendo estas técnicas. Primero, observación sin juicio. Esta técnica implica convertirte en un observador imparcial de tus pensamientos y emociones. En lugar de identificarte con ellos o juzgarlos como buenos o malos, simplemente permíteles surgir y desvanecerse sin apegarte a ellos. Cuando surjan pensamientos o emociones, obsérvalos como si fueran nubes que pasan por el cielo. No te involucres ni te identifiques con ellos. Simplemente permíteles que fluyan sin aferrarte a ellos. Al practicar esta observación desapegada, desarrollarás una mayor distancia entre tú y tus pensamientos, lo cual te ayudará a trascender la identificación con la mente. Segundo, reconocer la naturaleza ilusoria de la mente. Observa la naturaleza transitoria y cambiante de los pensamientos y emociones. Reconoce que no eres tus pensamientos, sino la conciencia que los percibe. Observa cómo los pensamientos vienen y van, cómo las emociones surgen y desaparecen. Puedes visualizar tu mente como una pantalla en la que se proyectan diferentes pensamientos y emociones. Al reconocer que la mente es efímera y cambiante, te das cuenta de que no eres limitado por ella.
eres la conciencia que es testigo de esos fenómenos mentales. Esta práctica te ayuda a desidentificarte de los contenidos mentales y a reconocer tu verdadera naturaleza como la conciencia pura. Tercero, cultiva la presencia consciente. Esta técnica implica practicar estar plenamente presente en el momento presente, prestando atención a tus acciones, sensaciones y experiencias sin que la mente se pierda en el pasado o futuro. Cuando te encuentras realizando una actividad cotidiana, como caminar, comer o lavar platos, enfócate plenamente en la acción. Observa cada movimiento, cada sensación, cada detalle presente en el momento actual. Si la mente comienza a divagar hacia el pasado o el futuro, suavemente dirige tu atención de vuelta al presente. Al cultivar esta presencia consciente, aprendes a no ser arrasado por los pensamientos y las preocupaciones de la mente, sino a experimentar plenamente la realidad del momento presente. Estas técnicas requieren práctica regular y paciencia. A medida que te familiarices con ella, notarás una mayor claridad mental, una sensación de libertad y una conexión más profunda con tu verdadera naturaleza. Recuerda que trascender la identificación con la mente es un proceso gradual que requiere paciencia, disciplina y perseverancia. No hay una manera más fácil, definitiva, ya que cada persona puede encontrar diferentes enfoques y prácticas más efectivas para sí misma. Lo importante es comprometerte con la práctica y estar abierto a la exploración interior. Para saber que has llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra. No es necesario eliminar la mente, es trascenderla o ir más allá de su influencia. Si estás interesado en ayudar el canal, puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Gracias y nos vemos en el silencio.